don Israel Quino. Él es abogado constitucionalista. Vamos a hablar sobre la elección del defensor del pueblo. Don Israel, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Estimado Marco, Rubén, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de La Razón en todo el país. Israel, ¿cómo está viendo este proceso de elección del defensor del pueblo? No hay acuerdo, hay acuerdo. ¿Cuál es la vía de solución? ¿Cuál es el camino para elegir a este importante representante del pueblo? El oficialismo, Marco, está obligado a pactar y generar un consenso para la elección de la nueva o del nuevo defensor del pueblo, porque la cantidad de votos que en este momento tiene, 111, no le va a bastar para que alcancen las 2/3 de el proceso de votación que necesita el movimiento al socialismo, ¿no? Esos 2/3 es un mandato de la Constitución, el 220, la propia ley del defensor del pueblo 870, entre los artículos 10 y 11, exige que para la designación se requieren 2/3 y estos no los tiene el movimiento al socialismo. Así, el primer filtro del proceso de selección sea un filtro que solamente sea definido por la mayoría oficialista. Cuando pase esta lista de candidatos seleccionados ya al plenario, va a necesitar del voto tanto de comunidad ciudadana y de creemos, y si no logra consensuar un perfil, si no logra consensuar un potencial candidato, el proceso de elección de defensor del pueblo va a quedar sin efecto y vamos a continuar con un interinato en este cargo. Creo que hoy es un tiempo importante para reinstitucionalizar la Defensoría del Pueblo y que de cara a lo que viene de aquí en adelante, pues se deba contar con un nuevo o una nueva profesional en el área que pueda, pues, identificar, ¿no? Y proclamar, como dice la Constitución, en cuanto a la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, no solamente a nivel constitucional, sino a nivel convencional, y estos son los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que implica por defecto que no tengan ninguna dependencia política y no le deban nada al oficialismo o al sistema propio de partidos. Entonces, este es un elemento transversal en el nuevo proceso de elección del defensor del pueblo, que no tenga que generar una factura política a la nueva autoridad elegida en la Defensoría del Pueblo y pueda mostrar un trabajo de reivindicación, defensa, cumplimiento, promoción y difusión de los derechos humanos en defensa de la sociedad, en defensa del pueblo, no de intereses políticos. ¿Qué pasa con los requisitos? La oposición observaba que los requisitos pueden ser un óbice, pueden beneficiar a uno u otro sector. ¿Cómo estás viendo esto? De los 18 requisitos mínimos de cumplimiento, que son los habilitantes, ¿no?, para participar del proceso, existe una segunda fase respecto a la selección en sí. Lo primero es preselección, luego es selección y finalmente la designación. En el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes no hay mayores, de pronto, sorpresas, a pesar de lo que ha manifestado ya la agrupación ciudadana de comunidad ciudadana, entiendo, respecto al requisito no 15 sobre que los candidatos que hayan participado en algún proceso de ruptura constitucional estén inhabilitados. Esto no es nuevo, Marco. Ya en la convocatoria del año 2016, y la tengo aquí en mis manos, ¿no?, el requisito número 10, ¿no?, que establecía no haber participado o estar involucrado en actos de gobierno de facto, ¿no?, era un requisito que ya se puso en vigencia no es nuevo, el año entonces. 2016. No es un requisito nuevo, ¿no? Este año se está prácticamente rescatando gran parte de lo que ha ocurrido el año 2016. Ahora le han adherido unos requisitos vía Contraloría en cuanto a procesos disciplinarios y otros, pero la convocatoria es prácticamente, ¿no?, la misma en razón de lo anterior. Eran 13 requisitos el 2016, hoy son 5 requisitos más, pero son de requisitos de habilitación. No son requisitos que
puedan siquiera puntuar o generarle una probabilidad de favorecimiento a cualquier postulante, ¿no? Luego de este requisito de habilitación, que son 18, entre ellos la edad, por ejemplo, alguien menor de 30 años no puede postular, ¿no? Hay algo que sí deberían modificar, Marco, ¿no? Y está en razón de la segunda fase, en la fase de selección. Lo primero es meritocracia, lo segundo es capacidad profesional y lo tercero es la entrevista. En cuanto a la meritocracia, uno puede avalar, ¿no? La experiencia, los títulos académicos, el trabajo realizado con el activismo de los derechos humanos, ¿no? Pero de allí a lo segundo hay un paso muy importante. Y te comparto un dato, un técnico superior puede ser defensor del pueblo. Y no es que estemos generando algún elemento discriminador en razón de quien pueda postularse en estas circunstancias, pero creo yo que mínimamente el próximo o la próxima defensora o defensor del pueblo tiene mínimamente que tener una licenciatura de formación, ¿no? Este requisito de la segunda parte solo habla de un título profesional. Si este título profesional es un técnico superior, entonces lo habilitaría. Creo que eso sí debe ser modificado en la segunda parte. Y lo tercero, que es el examen oral. Esa entrevista de examen oral, pues va a ser también una posibilidad en la que el postulante va a poder, pues, defender, va a poder exponer, va a poder de pronto hacer conocer también su dominio y experticia en el área de defensa de los derechos humanos. Luego, si se vencieran estos dos requisitos, lo tercero ya es un elemento de decisión política, ¿no? Entre el sistema de partidos. No, no es solamente esta vez, a diferencia del año 2016 y luego la decisión del interinato, que lo va a hacer el oficialismo. Hoy necesita del sistema de partidos el movimiento del socialismo, tanto de comunidad ciudadana como de, creemos, le restan 15 votos al movimiento del socialismo para consolidar los 2/3 requisito constitucional para elegir al nuevo defensor del pueblo. Ahora también se cuestiona a los integrantes de la comisión calificadora. Esto también podría llegar a ser un óbice en el proceso de selección del defensor, ¿eh? Yo creo que esa observación a la forma de quienes reciban los expedientes, los sobres cerrados de los postulantes y la forma en la que puedan habilitar, o como le han denominado ellos, el filtro masista, ¿no? No corresponde observar porque la organización de la Comisión Mixta de Constitución tiene cuando menos tres particularidades. La primera, que está a la cabeza de la Comisión de Constitución del Senado. Es el primer requisito. ¿Por qué razón? Porque los senadores son la representación territorial, ¿no?, del Estado, del pueblo, reflejada en el Senado. Por eso encabeza la Comisión de Constitución. Segundo, que es mixta porque la conforma el propio sistema de partidos. Si el sistema de partidos entre las mayorías y las minorías solo la componen uno o dos diputados de la oposición legislativa, es porque eso está proporcionalmente relacionado al porcentaje de votación que han obtenido. Y el tercer elemento, la decisión en la Comisión Mixta de Constitución respecto al primer filtro de habilitación de los nuevos postulantes debe ser simplemente por mayoría simple. ¿Por qué razón? No existe un requisito legal menos constitucional para que esta comisión apruebe vía 2/3. Si fuera ese el caso, Marco, estaríamos empantanados en todas las fases del proceso de selección del nuevo defensor del pueblo. Si los 2/3 estarían en la comisión mixta, ahí el primer proceso de empantanamiento. Digamos que los requisitos habilitantes se resuelven. Vamos al proceso de selección. ¿Qué pasa con la entrevista y el examen oral? Si este tercio de la comisión mixta cree que el postulante no ha habilitado, pero los otros 2/3 creen que sí, podrían volver a empantanar, ¿no? Yo creo que el filtro, por ello es también el requisito constitucional dispuesto en el 220 de nuestra ley fundamental, que solamente los 2/3 deben primar, no debe priorizarse en el momento en el que se elige, se designa al nuevo defensor. Ello tiene también una razón natural. Los diputados y los senadores son delegados de la soberanía del pueblo, son los electores quienes votaron por ellos están representados en los diputados uninominales, plurinominales y los senadores, entonces tienen que votar a nombre del pueblo. Allí sí podría radicar hasta
una decisión disidente respecto a un determinado perfil, pero en los otros procesos no, porque esos responden al propio procedimiento administrativo legislativo, ¿no? Entonces no corresponde observar la comisión. Sí debe primar los 2/3 para el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo. En este proceso corresponde aplicar una veeduría social, como está planteando Comunidad Ciudadana. Las sesiones de la comisión mixta son públicas, ¿no? La veeduría de pronto de organizaciones civiles de la sociedad que han trabajado con los derechos humanos, ya con una trayectoria muy importante en los últimos años, pueden participar, ¿no? Pueden observar de pronto el proceso de habilitación de los postulantes, inclusive el examen, ¿no? ¿Por qué razón, Marco? Porque después del proceso de habilitación de requisitos viene ¿no? De la fase de valoración. Sí. Primero, ¿qué experiencia tiene el postulante, ¿no? En cuanto a los derechos humanos? ¿Qué trabajo ha realizado? ¿Fue parte de la Defensoría del Pueblo? ¿Fue parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? ¿Fue parte de organismos no gubernamentales en defensa de los derechos humanos? ¿O ha trabajado, ¿no? En activismo social desde los derechos humanos? ¿O ha trabajado con poblaciones vulnerables? Ahí se acreditará la experiencia profesional que las propias organizaciones de la sociedad civil pueden estar, participar y ver. El segundo elemento de la capacidad profesional ya pues será una valoración de los logros y los títulos académicos, lo que no significa que la cartoncracia también deba primar. Pero en el momento en el que rinda examen el postulante, allí se va a ver el dominio y la experticia en el tema. Finalizada esta etapa, Marco, existe, ¿no? Y eso lo dice el reglamento, un periodo de impugnaciones, ¿no? A los postulantes. Allí es donde las organizaciones, donde las organizaciones no gubernamentales, miembros de la sociedad civil o cualquier ciudadano puede impugnar la habilitación de determinado postulante, ¿no? Que evidentemente pues no sea una persona que meritocráticamente pueda ni siquiera postular a este cargo u otros, ¿no? Ese es un tema también que se lo tiene que ver de ese modo. No se está restringiendo el acceso a la participación y el control social desde la sociedad civil, pero cuando identifiquen un elemento de pronto en determinado perfil que no responde o que no debería responder a el perfil mínimo necesario habilitante para el nuevo defensor del pueblo, pueden impugnar esa habilitación. La impugnan, presentan la prueba y la propia comisión deberá resolver si da curso o no da curso. Este reglamento no está restringiendo la participación o las posibilidades de impugnación de nadie. Al contrario, cuando vean a alguien que consideran que no debería estar en ese cargo, pueden presentar una impugnación, hacerla conocer al Pleno del Consejo de la Comisión Mixta de Constitución y ellos puedan definir una posición al respecto. Lo importante es adjuntar prueba, ¿no? En los procesos de impugnación, en las últimas convocatorias, Marco, ya sean para magistrados, altos magistrados del órgano judicial, al mismo tiempo del fiscal general, ¿no? Hay gente que por una animadversión personal, por dañar la honorabilidad del postulante, impugnan y generan un daño a la imagen, a la honorabilidad, al prestigio profesional del postulante. A eso no se debe, no se debe incurrir en ese tipo de valoraciones subjetivas, pero si hay elementos de prueba, entonces pueden impugnar la habilitación de determinado postulante. Llegar a un acuerdo político en la Asamblea Legislativa es clave. Es más, puede ser un termómetro para la elección de futuras autoridades, ¿no es así? Es un examen para el MAS. ¿Se podrá llegar a ese acuerdo? En tanto y cuanto existan los perfiles que garanticen, ¿no? Una posibilidad de congregación, de congregar a las fuerzas políticas. Si el postulante tiene un perfil de credibilidad pública respecto el oficialismo, respecto a la oposición, puede convencer a ese tercio que tiene la oposición en este momento de unas posibilidades de garantía en el ejercicio de la defensoría como defensor del pueblo para garantizar transparencia, imparcialidad y no dependencia política. Si la lista de perfiles que habilite el movimiento al socialismo, porque tiene la mayoría, por supuesto que no signifique que sean afines los postulantes que sean habilitados, ¿no? Si entre esa lista no contempla cuando menos un par de perfiles que tengan una
suerte de o afinidad o acercamiento o garantía por lo menos de imparcialidad y complementariedad democrática respecto al sistema de partidos, entonces se va a empantanar el proceso. Si toda la lista de pronto de habilitados no se excluye por poner solamente subjetivamente una valoración a quienes no tienen, ¿no? O quienes no son observados debidamente por el oficialismo, en ese momento se excluye, ¿no?, a determinados perfiles con quienes de pronto se tenga cierto tipo de diferencias políticas, entonces la lista no garantiza de pronto un nivel de imparcialidad. Si incluyen absolutamente a todos, sin ningún tipo de, obviamente cumpliendo los requisitos, sin ningún tipo de valoración política, ya al momento en el que se defina el perfil, pues se tendrá un acercamiento importante de consenso político. El ser oposición no significa oponerse a todo lo que diga el oficialismo. La oposición, tanto el oficialismo, tienen que generar procesos de apertura de complementariedad democrática. ¿Y cuál sería el efecto si no logran consensuar? Van a continuar con un interinato en la Defensoría del Pueblo que hoy está duramente criticando el sistema de partidos, la sociedad civil, ¿no? Entonces, creo yo que es un momento importante para poner un alto al interinato y de allí en adelante elegir un nuevo perfil, un nuevo postulante, un nuevo defensor del pueblo que garantice imparcialidad, pero sobre todo que comprometa ese perfil, esa elección, la independencia institucional de la Defensoría respecto al poder político. No importa quién esté en el poder político, si es la izquierda, la derecha, el centro izquierda. El defensor del pueblo defiende a la sociedad, no así a los intereses del poder político. Israel, muchas gracias. Agradecemos tu gentil colaboración, participación acá en La Razón Radio. Estimado Marco, muy buen día, agradecido siempre y honrado de participar en este espacio. A la audiencia, bendiciones a sus hogares. Buenos días. Igualmente, bendiciones. Interesante el análisis de Israel Quino.